buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Málaga, en esta casi prácticamente, no inauguración del curso, porque llevamos prácticamente 5 o 6 días desde que hemos comenzado la programación, que ha girado en torno a los espacios positivos, y ya hemos tenido alguna que otra conferencia, y también ayer tuvimos un cortometraje, y hoy es un motivo de satisfacción por nuestra parte celebrar esta conferencia por varios motivos. En primer lugar, para nosotros es un honor, para mí como presidente y vocal de historia también de esta institución, y para el Ateneo de Málaga, contar una vez más con el Club Liberal, el 812, socio colaborador del Ateneo desde hace unos años, y entre otras cosas por el espacio cultural que ellos también ocupan, tanto aquí como en otros lugares de la ciudad, y por esa apetencia cultural, ¿no? que es lo que se trata, intentar propagar y difundir la cultura en todos sus ámbitos. También por la amistad también que me une con su presidente, con Rafael O'Donnell, que también está muy vinculado tanto al Club Liberal como a la fotografía, y también está muy presente en este Ateneo, y por supuesto por Jesús Pérez Lanzar, entre otras cosas porque además de que nos une también amistad, pues Jesús Pérez Lanzar, muchos de ustedes o todos saben, fue presidente de este Ateneo entre 1993 y 1997, no solo presidente, sino ateneísta muchos años antes. Además hemos tenido la satisfacción de beber de su narrativa, de su literatura, con algún libro que incluso su etapa que estuvo aquí, ¿no? Y por supuesto doy la bienvenida a José María García León, doctor en Historia, que también, indagando y buceando, pues he visto que fue presidente del Ateneo de Málaga, del Ateneo de Cádiz, perdón, entre 1992 y el año 2000. Un Ateneo con el que el Ateneo de Málaga también tiene una gran unión, y bueno, este año ya he estado yo un par de veces por lo cual, y dentro de lo que es la Federación Andalucía. Cuando se realiza una conferencia o alguna temática vinculada a la historia, yo soy muy apretadillo con estas cosas y siempre me gusta indagar y bucear en el archivo histórico de aquí del Ateneo. Entonces, pues he estado en estos días y he visto que el tema del trienio liberal, del liberalismo y de sus distintas etapas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ha tenido una fuerte presencia en la actividad y en la programación del Ateneo. Y entonces, solamente por dar una pincelada, bueno, he visto que aquí en el libro de honor del Ateneo de Málaga hay una dedicatoria de Antonio Garriga Walker, en una conferencia basada en un libro que presentó en el año 1983, que se llamaba La Alternativa Liberal, y estuvo protagonizada por Antonio Garriga Walker y Juan Antonio García Caldés, ¿no? Así que, otro motivo más para estar hoy aquí. Clausuramos con la conferencia de hoy los distintos ciclos destinados al trienio liberal que tuvieron su inicio con motivo de su 200 aniversario en el año 2020, y que estuvo representado por destacadas figuras como Antonio Nadal Sánchez, John Varela Muñoz de Toro, Esteban Gotti, María Dolores Ramos Palomo, que algunos profesores antiguos míos de la universidad, Elvira Roca, José María Lasalle y Ula Rocetera, que han abordado desde diferentes perspectivas y análisis el citado periodo: la Constitución de 1812, los hechos históricos, el liberalismo en el contexto territorial, en regiones como País Vasco y Navarra, que fue la última conferencia de Esteban Gotti, la prensa, la masonería, de que también José María es un destacado experto, y también la representación de las mujeres o la relación del liberalismo con Hispanoamérica. Hoy, como decía, nos acompaña el profesor José María García León, que abrió también el ciclo de conmemoración del bicentenario del trienio liberal, y hoy nos va a ofrecer la conferencia 1823, ocaso y caída de la Constitución de 1812. Yo lo que espero que disfruten, seguro que lo vamos a hacer durante toda esta jornada de tarde, y le cedo la palabra a Jesús Pérez Lanzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Efectivamente, los tres somos ateneístas, lo que significa que los tres hemos ejercitado la crítica, el pensamiento, la reflexión y la libertad. Con la conferencia de hoy clausuramos el ciclo de conmemoración del bicentenario del trienio liberal. Han sido desde el último trimestre de 2020, 21 y 22, se han realizado 16 conferencias, y la primera
abrió el ciclo el profesor José María García León con una conferencia en el convento de San Andrés, en el refectorio, que es la sede de la Asociación Cultural Torrijos 1861. Nos deleitó con una conferencia que abrió el ciclo, que posteriormente se incorporó al ayuntamiento también, y celebramos en el Centro de Arte Contemporáneo las diferentes conferencias. Aunque sea humildemente, pero tengo que decir que ha sido un ciclo donde han participado desde el punto de vista académico, yo creo que personalidades que han abordado el trienio liberal con la debida profundidad que se merece, y hasta el Centro de Estudios Constitucionales, que ha hecho hizo una pequeña en Madrid jornada, pues hizo mención a estos ciclos que celebrábamos en Málaga, porque en el resto de España no se ha celebrado con la debida, desde mi punto de vista, alcance lo que ha sido el trienio liberal, que parece que es un tema solamente académico, ¿no? Y yo creo que yo siempre le veo la punta a un tema político también, sobre todo por la defensa de la Constitución y de la reforma de la Constitución, que espero que nos hable don José María. Hoy, como digo, cierra el ciclo del bicentenario del profesor José María García León, que es doctor en Historia, profesor, escritor, prologuista, articulista y conferenciante. Ha sido profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Empresariales, de Historia del Trabajo de la Facultad de Ciencias Laborales y de Geografía e Historia en Enseñanza Secundaria. Todo ello ligado a la Universidad de Cádiz. Fue presidente del Ateneo, efectivamente, desde 1992, del Ateneo de Cádiz, hasta el año 2000, es ateneísta de mérito. Es académico del número de la Real Academia Hispanoamericana, profesor colaborador en la Universidad de Cádiz y pertenece al grupo de investigación de Historia Actual, también de la UCA. Y en el año 2000 recibió el premio 1812. Pueden buscar sus libros y sus artículos que vienen recogidos en internet. Estuve viendo Dialnet, en Rioja, y había una colección de 18 artículos y numerosos libros que me voy a permitir reseñar, que son Los diputados doceañistas, 2 volúmenes, el primero, analiza los 305 diputados de la Corte de Cádiz. La masonería gaditana también fue objeto de una intervención en el ciclo del Bicentenario. Las Cortes en la isla de León, en torno a las Cortes de Cádiz. El trienio liberal en Cádiz. Mejía Lequerica, que fue José Mejía Lequerica, fue un diputado por Ecuador, o Quito, ¿no? Que estuvo, todavía no era Ecuador, pertenecía a la Nueva España, ¿no? Nueva Granada. Pero descolló como orador y como principio revolucionario en Cádiz, donde creo que falleció también en Cádiz, ¿no? Gente que son como desconocidos para el resto de la mayoría de los españoles. Yo creo que merece la pena conocer toda esta historia, porque viene de lejos todos estos temas, ¿no? La Milicia Nacional de Cádiz, un libro que es Liberty Under Siege, Libertad bajo el sitio, ¿no? La sede de Cádiz. El Cementerio de San José, 2 siglos de historia de Cádiz, y una novela que la presentó también aquí en el Ateneo, Jaque a Franco, que era un atentado, algunos se acordarán, que tuvo Franco en el año 56, puede ser, ¿no? Sí, más tarde. Una novela muy interesante que, como digo, la presentó también en el Ateneo. Los artículos pueden verlo, porque vienen incluso algunos a textos completos, he estado revisando algunos, en esto que digo en internet, en Dialnet, en Rioja. Y luego mantiene con sus numerosos artículos de prensa, que tiene la amabilidad de remitirlo al Club Liberal de Málaga, y algunos, tiene la virtud de mantener viva lo que es la investigación ya muy pormenorizada de los sucesos, por ejemplo, de la batalla del Trocadero, ya al final del trienio que se celebra en este mes de septiembre, ¿no? La derrota en Trocadero, famoso luego en París, ¿no? Que le da nombre a grandes monumentos, y viene de ahí y estudia en sus artículos muy detalladamente
todo lo que sucedió en todo el proceso del trienio liberal, y lo publica en diferentes periódicos. El último que ha mandado de su hijo, que también sigue, Carlos García Cárdenas, que estuvo también en el ciclo, y habla estupendamente del diario de Cádiz, ¿no? Una investigación, como digo, muy detallada de cuáles fueron los sucesos y cómo ocurrieron en esta desgraciada última época del trienio liberal, donde la gente seguía siendo optimista, ¿no? Incluso recoge una canción, lo de las bombas que tiran los fanfarrones, pero dedicada al duque de Angulema, ¿no? O sea que seguía vivo el espíritu de independencia cuando se avecinaba una derrota, por supuesto, inevitable. El rey estaba en Cádiz, recibía enviados del duque de Angulema y con naturalidad dijo, bueno, no va a pasar nada. Efectivamente pasa con la falúa con Valdés a Puerto Santa María, e inmediatamente, como hizo anteriormente en 1814, dijo, bueno, pues se anula toda decisión que han tomado este gobierno, y nada de constitución, y bueno, se acabó todo esto, justo después de haber dicho que lo iba a perdonar y que todo iba a ser reconciliación. Se abre lo que es la década ominosa, y ya voy a terminar enseguida, donde el otro día le propuse al profesor José María García León de por qué con la memoria histórica que recogemos ahora, la ley de memoria histórica, por qué no recogemos la memoria histórica de la cantidad de fusilados, de exiliados que sufrieron los españoles de aquella época en la década ominosa. Tarea ímproba que creo que no se va a abordar, pero de todas formas lo dejo dicho porque creo que sí merece la pena. Bueno, pues por mi parte nada más. Le doy la palabra a José María García León, esperando que vamos a disfrutar con su conferencia, porque como ya lo hicimos en la inauguración del ciclo trienio liberal. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, muy buenas tardes. Ya tiene un mérito con todo el trabajo que hacen, y me da todavía pues, que estemos aquí más debatiendo de acontecimientos que tuvieron lugar hace 200 años, pero claro, la historia tiene eso, que nos remitimos siempre al pasado. Y siempre empiezo por agradeciendo al público su presencia en cualquier acto, porque modestamente uno en este caso es el protagonista. Bien, yo quiero empezar, lógicamente, por agradecer la invitación que me hace el Club Liberal, porque ya esto lo hablamos en su momento, por abrir y sacar el ciclo precisamente del trienio liberal, y ahora hablaremos un poco de la significación de ese trienio, pero como estamos primero en un artículo, más que en un artículo, en unos prolegómenos protocolarios, digamos que obligatoriamente protocolarios, quiero pues agradecer al Club Liberal, a su presidente Rafael Rodómez, que tan digna y eficazmente preside el club, gran amigo nuestro, digo nuestro porque está mi mujer y yo aquí los dos, por eso digo nuestro y no mío, que hablaré yo a estas alturas del ínclito Rafael Rodómez, con un apellido además ligado familiarmente a la saga de uno de los nombres más significativos del liberalismo español, los O'Donnell, y al mismo tiempo también pues agradecerle, creo que es la tercera vez que hablo en este magnífico salón de actos, a Miguel Tello, presidente del Ateneo, pues también, bueno, el locus, el lugar magnífico, ¿verdad?, que nos pone a nuestra disposición, por lo cual pues yo quiero agradecer también todo esto, sus palabras de introducción, y es verdad que yo me siento un poco doblemente en casa, por mi calidad de atenista, es decir, soy atenista desde muy joven, creo que soy el número 4 ahora, toquemos madera ya, el número 4 de la lista de los atenistas, 4 o 5, y claro, porque realmente el proceso biológico se impone en todas estas instituciones, como en todas, y también, pues, bueno, haber sido presidente del Ateneo, es verdad, y hace ya muchos años, bueno, hace años, y pertenecer también al Club Liberal de Cádiz, que tanto hermanamiento, llámalo usted de colaboración, tiene con el Club Liberal de Málaga, al que una vez más yo rindo otra vez mi reconocimiento, mis honores por la magnífica
labor que está realizando y que nos da, iba a decir una sana envidia, me parece una expresión muy cursi, eso de sana envidia. La envidia siempre es envidia. En este caso yo creo más bien que es pues una admiración por la magnífica labor que hace, que curiosamente, siendo Cádiz quizá un poco pues, la patria, no sé, si chica o grande del liberalismo, la verdad que cuando vemos todas las actividades que el Club Liberal de Málaga realiza, pues para nosotros no es motivo de envidia ni muchísimo menos, es motivo de orgullo y de satisfacción. Por tanto, Rafa, ya sé que te lo digo muchas veces privado, pero también me apetece públicamente decirlo. Y, por supuesto, la magnífica labor también de Jesús de lanzar en este, hay que tener valor por los años del COVID, que el Club Liberal considera un ciclo sobre el trienio liberal y mantener esa llama viva y traer magníficos intervinientes, entre los magníficos no incluyo yo obviamente, pero quiero decir que hizo una labor magnífica. Y recuerdo que incluso, fíjense ustedes lo que era aquel momento de plena todavía pandemia, unas veces con más virulencia y otras con menos, pero para que valga un detalle, llega todo mi hijo, creo que la carretera se cerraba a las 11 de la noche o a las 12, no sé, teníamos que salir corriendo porque no llevamos tiempo de acá, o sea que tiene doblemente mérito esa labor del Club Liberal impagable y al mismo tiempo esa sensibilidad y ese respeto hacia la historia y hacia un momento además muy crítico de la historia de España como es el trienio liberal. El trienio liberal que está pasando, como ha dicho Jesús, prácticamente desapercibido en España y es una fantástica, una gigantesca lección de historia para todos los españoles, porque tiene lugar una serie de acontecimientos que van a marcar en cierta medida los últimos 200 años nuestros. Todo lo que va a pasar en España en el siglo XIX y en el siglo XX, en parte ya de lo que llevamos en el XXI, en buena medida está como digamos, telegráficamente ahí ya marcado. Todos los acontecimientos que se desarrollan de una forma más violenta, más acentuada, más timorata, lo hay de todos los colores, la clave ya la tenemos en el trienio liberal. El trienio liberal, repito, que nos da mucha pena que esto haya tenido muy poca repercusión a nivel nacional. Yo creo, no quiero ser sarcástico, porque muchas veces las autoridades, sean locales, autonómicas o nacionales, no lo saben. No quiero ni que sepan lo que realmente supuso el trienio liberal. Esto es doblemente triste. ¿Cuántas veces hemos ido a París y hemos visto la plaza del Trocadero? La plaza del Trocadero se llama porque a 3 o 4 kilómetros de Cádiz tuvo lugar la famosa batalla del Trocadero, donde los franceses toman esa posición y tienen ya la llave para tomar Cádiz a final del verano de 1823, hace justamente ahora 200 años. Como los franceses, yo creo que magnifican su historia. No vamos a estas alturas a hacer referencia al tan manido chauvinismo francés, no hace falta, pero que Francia a un hecho, a uno de los tipos, hay muchos del trienio, le ha dedicado una de las plazas más importantes de París, y nosotros no hay nada en la zona de Cádiz, ni una calle, ni un monumento, no hay nada. Con eso yo creo que si una imagen vale más que 1000 palabras, una referencia histórica como esta también tiene mucho que decir. Bueno, el título le hemos dado ocaso y caída del trienio. Podemos haber dicho simplemente caída del trienio, que ya con eso, pues hasta cierto punto sería suficiente, pero más bien el ocaso, porque toda la caída, casi todo en historia, saben ustedes que siempre hay una relación causa-efecto y las cosas no caen del cielo y las cosas son porque sí, se van labrando lentamente. Y la aventura del trienio, yo le llamo la aventura del trienio, en la que, repito, se pueden sacar muchas conclusiones y muchas lecciones para todo el devenir contemporáneo de España. Tiene varios protagonistas, tiene uno básico, que es la Constitución de 1812. Por primera vez en España tenemos un régimen constitucional, rige una constitución y el monarca pasa de ser un monarca absoluto a un monarca constitucional, o sea, el rey
gobierna España, o es rey de España, más que gobernar, es rey de España, es un rey constitucional. Por primera vez en nuestra historia, un rey está sometido a los dictados de la Constitución. Una Constitución, todo hay que decirlo, que fue implantada a su pesar en 1812. La Constitución de 1812 es la Constitución más larga de la historia de España, tiene 384 artículos. Y acuñó dos principios que han sido ya inalterables a lo largo de las 7 constituciones que hemos tenido. Esos principios nunca se han tocado. Hay otros que se han maquillado, no digo que se han suprimido, se han retocado, se han ampliado, pero hay dos que se han permanecido inalterables, y es el gran valor de la Constitución de 1812. Y que de ahí nos expliquemos un poco, no del todo, ahora profundizaremos a la medida que podemos profundizar, la reacción europea, al final, una auténtica invasión de Europa, saltándose el derecho de gentes, el derecho de pueblos, invadiendo España, simplemente para quitar, más que quitar, para retocar una Constitución que era muy molesta a la conservadora Europa del momento. Y esa Constitución, repito, acuña dos principios inalterables. Uno es el principio de soberanía nacional. La soberanía ya no responde al rey, responde a la nación española. Eso ha seguido en las constituciones hasta hoy, naturalmente. Y un segundo principio, la división de poderes. Siguiendo las teorías de Locke y luego actualizada por Montesquieu, los legisladores de Cádiz abordaron ese tema filosófico-político que es el concepto de poder. No es bueno que el poder esté en una sola persona, que el poder no esté en el soberano, que sea poder absoluto, sino que el poder tiene que estar dividido en 3 poderes independientes y paralelos. Un poder que hace las leyes, que es el poder legislativo y que reside en el Parlamento, un poder que gobierna con esas leyes, que es el Ejecutivo, el gobierno, que llamamos, y un tercer poder, el poder judicial, que es el encargado de administrar la justicia. Esos 3 poderes son totalmente independientes, suponemos, ¿verdad? Y no deben de chocarse unos con otros y deben de interferirse. La base de una democracia es la independencia de esos 3 poderes. Una democracia donde uno de esos poderes quede tocado o mancillado por el otro poder ya no es una democracia, será otra cosa, pero una democracia. Entonces, estos dos principios, muy atentos a ellos, porque nos vamos a explicar en parte por qué esta aventura constitucional que empieza, repito, con un texto, con una carta más en la que recoge estos principios, como recoge también la libertad de imprenta, la nueva división territorial, como recoge también la abolición de la Inquisición, aunque esto ya no es un día al sol, ya la Inquisición en aquel momento prácticamente no tenía poder ninguno, o por lo menos no recordaba aquella constitución del pasado. Pues todos estos elementos constituyen un corpus jurídico político de una grandeza tal que nos hace preguntar, repito, por qué duró solamente 3 años, y esto no estuvo mucho más tiempo en nuestra historia. Bueno, para eso estamos aquí, para hablar. El protagonista intrínseco, por supuesto, es la Constitución de 1800. Una Constitución que, como ustedes saben, fue elaborada en Cádiz, al principio en la isla de León, por temor a la epidemia de fiebre. Estuvo los 5 primeros meses en la isla de León, la actual San Fernando, y luego pasó a Cádiz, y el 19 de marzo de 1812, como todos sabemos, se promulgó la Constitución, la primera Constitución de la historia de España. Algunos le llaman la Pepa, mire usted, la única referencia a San José o a los Pepes, si ustedes quieren, eran las salvas de artillería que se escuchaban desde las vecinas Chiclana, porque era la onomástica de José I, hermano de Napoleón, pero nada más. Los janetanos nunca gritaron eso porque era un poco reverencial lo que no querían o era el enemigo. Esa Constitución, como ustedes saben, apenas tuvo eco en el país. No tuvo oportunidad incluso de ser aplicada porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, pero es que el fondo de todo aquello era un acontecimiento trágico, dramático, que marcó la historia de España por muchos años, que es la Guerra de la Independencia. El país estaba en otra onda. Un señor de Burgos, un señor de Zaragoza, un señor de Alcalá de Henares,
que están luchando contra los franceses, decirle que aquí en Cádiz se ha acuñado un principio de soberanía nacional, de división de poderes, en un país como el resto de Europa. La tónica era muy parecida, de un 90% de analfabetismo, como ustedes comprenderán, aquello sonaba muy raro. Entonces, la verdad es que no hubo repito, oportunidad de que esto se llevara a cabo. Cuando la guerra de la independencia acaba, en 1813-14, ya el rey regresa, es el monarca, el único monarca europeo que firma por separado una paz con Napoleón. Saben ustedes que luego los congresos de Europa que se hicieron para firmar la paz con Napoleón, cada uno sacó la tajada que pudo, pero España se precipitó. Napoleón dejó libre a Fernando VII mucho antes de llegar a los acuerdos con las demás potencias europeas. Cuando Fernando VII regresa, su tío, el regente de España, el cardenal Borbón, precisamente, le presenta el texto constitucional. Y bastó simplemente con una firma del rey para acabar con aquella constitución. Nadie movió un dedo, nadie pegó un tiro por aquella constitución de 1812, que repito, pasó prácticamente desapercibida entre los españoles, porque no hubo lugar, no hubo tiempo, y porque tampoco, salvo una pequeña minoría intelectual, burguesa, una minoría muy fragmentada, porque es una minoría, digamos, nacional, que se sintió propiamente nacional, el caso de Jovellanos, pero también otra minoría que se sintió afrancesada. El caso de la Abate Marchena, Mazarrero, el propio Goya permanece en Madrid durante toda la guerra de la independencia, es una afrancesada también, y muere en Francia luego. Francia, ojo, en aquel momento es lo más progre que hay en Europa. Ha hecho una revolución, ha cortado una cabeza al rey, la cabeza al rey, no quiero que corte a ningún rey ninguna cabeza, pero ha implantado los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, ha hecho una constitución laica, republicana, muy avanzada, o sea, que ser afrancesado tampoco era ninguna cosa baladí, era lo más progre que se podía llevar en Europa, si tomamos las cosas en su contexto. Pero cuando el rey regresa, porque el rey realmente había dado orden, su secretario Ceballos, en el lugar más apartado de la influencia francesa, la España que no acatara a José Napoleón se reuniera para convocar unas cortes y poner orden en esa España no sometida al yugo bonapartista. Naturalmente hablo de convocar unas cortes, pero nada más. No dijo hacer una constitución, y las cortes intrínsecamente fueron cortes constituyentes, muchísimo menos. Eran unas cortes que se convocan para poner un poco de orden en esa España donde cada uno hacía la guerra por su cuenta, porque no había unidad en todo esto. Y claro, las Cortes de Madrid dice que actúan en su nombre. De hecho, las Cortes tienen el título de Su Majestad. Yo hice mi tesis de doctorado sobre el tiro liberal, hice mi tesis de licenciatura sobre la milicia en el tiro liberal, y luego cuando descendí, lo hice al revés, que fue de arriba abajo, cuando descendí ya a estudiar el fenómeno de las Cortes, al principio me desconcertó mucho los primeros días porque todas las misivas y todos los documentos iban dirigidos a Su Majestad. Pero si Su Majestad está en Valencey, ese es un castillo que está a unos 200 kilómetros al sur de París, propiedad de Talleyrand, donde Fernando VII vivió toda la guerra de la independencia retenido, una jaula de oro, prisionero, a cuerpo de rey, si ustedes quieren, que es verdad, pero sin poder salir de allí. Claro, si estos escritos llevan mantenido a Su Majestad y Su Majestad, esto como y es que claro, uno de los primeros decretos que acuerdan las Cortes cuando se inauguran en San Fernando el 24 de septiembre de 1810, junto con el Soberanía Nacional y División de Poderes, es que las Cortes tengan título de Su Majestad. O sea, las Cortes representan al rey y por eso tienen título de Su Majestad. En cambio, el Ejecutivo tiene título de Su Alteza. Hay como una subordinación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. En una palabra, ¿qué manda son las Cortes? Claro, cuando el rey regresa y ve que esas Cortes, hay que situarse en 1814, no vale la moviola y el bar, no vale, estamos en 1814, cuidado, y el rey regresa y ve que esas Cortes que él ha mandado convocar y que actúan en su nombre y que llevan el título de Su Majestad, esos diputados en un rincón de la península, al margen de lo que está pasando en el resto de la nación, le han quitado la soberanía a él. Lo menos que le dice, lo es un rey castizo, lo menos que le dice son traidores, por hablar de un lenguaje que nos entendamos todos. Entonces son unos traidores, o sea que aprovechan
para lo que yo... Y ustedes ahora me quitan la soberanía. El rey es un rey muy represaliado, El rey podía ser como ustedes quieran. El rey es uno de los reyes con más peor prensa que ha habido en España. Celón, narizotas, le dicen todas las... El rey puede ser, pero tonto vaya. Es un rey, un Borbón un poco atípico. No es un Borbón rubio, es un Borbón fondón, no le gusta hacer deporte, no le gusta montar a caballo, no le gusta nada de él. Un rey con gusto burgueses, pacífico, gran fumador de puro, comilón, no se movía mucho. Una debilidad, tenía solamente una debilidad borbónica. Pero por lo demás, no era un hombre así muy mediático. Los retratos que hay con él, y eso que Goya trata un poco de dulcificarlo, no es un Borbón, digamos, muy atractivo físicamente. Pero claro, es un Borbón resabiado. Es el único monarca en la historia de España al que le han quitado 2 veces la soberanía. Primero se la quitó Napoleón, dándosela a su hermano José I. Y luego las propias cortes que él manda convocar se las quita también y se las dan a la nación española. Ojo con esto. Tenemos que situarlo en 1814. No me vale que nos vengan ahora aquí ustedes con razonamientos de ahora. Los razonamientos de ahora valen para ahora. Los razonamientos de 1814 valen para su tiempo. Este es uno de los grandes errores que cometemos cuando abordemos la historia con mentalidad distinta desde los momentos históricos. Yo sé que esto es muy difícil y es casi imposible incluso para el historiador, pero hay que hacer un esfuerzo casi titánico para entender los acontecimientos de la época con la mentalidad de la época. Si no, no vale. Mira que es difícil ya hacernos un poco intérpretes, es casi un ejercicio psicológico. Hacernos intérpretes de lo que pensaba la gente hace 200 y pico de años. Este es el. Ahora viene ya que se ve, pide un plumazo, quita la Constitución, porque además sabe que nadie se mueve. Una minoría persigue a algunos diputados de las Cortes de Cádiz, al Güell lo manda a Ceuta, al otro lo manda... Bueno, hay incluso el famoso diputado canario, que fue uno de los artífices de la abolición de la Inquisición, un hombre de muchísimo talento, y este lo mandó a un convento de Astorga, castigado a los diputados más importantes de la Corte de Cádiz, pues él los destierra, les pone una multa. No es una reacción sangrienta, ni la de 1823 sí lo es, pero esta no es. Un poco, el rey, incluso los jueces muchas veces no pueden meterlo de mano a unos señores que lo que han hecho es simplemente, con su mejor voluntad, poner orden en un país disperso, en un país pues, en una situación muy difícil por la guerra. Pero los jueces mismos no pueden encarcelar a estos hombres, porque a veces intervienen, ya es un monarca absoluto, de nuevo quitado la cruz, y muchas veces interviene. Pero hay diputados que pleitean contra el rey y consigue que los jueces le den la razón. Este diputado canario consigue que los jueces le den la razón, y el rey del Martillo que devolverlo a su parroquia y quitarle el castigo, porque gana el pleito, pleitea contra el rey. Y lo consigue contra el superabsoluto Fernando VII de 1814, que viene resabiado, que viene además de un exilio en Francia, en parte humillado por el propio Napoleón. O sea, todo esto es muy largo de contar. Pero bueno, ¿qué ocurre entonces con la Constitución? Yo lo he quitado el rey. Pero si en 1820 de nuevo la Constitución aparece, en estos 6 años algo ha tenido que pasarle a esa Constitución. Bueno, pues mire usted, el rey gobierna otra vez como monarca absoluto en un momento muy difícil, porque se encuentra en un país esquilmado prácticamente en la llamada guerra de la independencia. Es verdad que Inglaterra, por ejemplo, nos ayudó, y si Inglaterra no interviene aquí, no se gana la guerra, ojo, pero Inglaterra hizo su fuego, lógicamente, nos estaba ayudando a vencer a los franceses, pero luego estaba esquilmando los campos de Salamanca o destruyendo las industrias que había en el país, porque tampoco le interesaba que España levantara cabeza. Y al mismo tiempo estaba ayudando con agentes y con medios a los rebeldes hispanoamericanos que ya estaban en un claro proceso de independencia respecto a España. Son los años que ya se están independizando. No son colonias, son provincias. El último presidente de las Cortes es un mexicano, Gordabarri. El primer presidente de las Cortes es un catalán, Lázaro Dou. El último es un mexicano, un sacerdote mexicano, que luego vuelve a su país y muere como obispo de Guadalajara, de México. Y hubo 67
17 diputados hispanoamericanos, 3 de ellos filipinos. O sea que no eran colonias. Las colonias, los ingleses nunca permitirían que unos ciudadanos de Boston o de Filadelfia se sentaran en el Parlamento de Londres, nunca lo permitieron, y menos que un señor de Boston presidiera el Parlamento de Londres. Esto se dice lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que no sabemos vender bien nuestra historia porque la desconocemos, ojo, y los que la conocen pues no quieren aceptarla como tal. Cuando me hablan, dicen, bueno, devuélvemelo, devuelve usted el idioma. Aparte de que quiero, yo no sé si el presidente de México lo dijo, sinceramente, yo estoy en México, fui una vez invitado por el Senado, fuimos a los académicos de Cádiz, tiempo, 3 o 4, y me acuerdo que uno de los pocos países que en el bicentenario de las Cortes, pues, dedicó unas jornadas a esto. Nos ha organizado por la Universidad Autónoma de México y el Senado mexicano. Yo no sé si el señor presidente de México hoy sabe que el último presidente de las Cortes nuestras era un mexicano, igual no lo sabe. Lo digo esto ¿por qué? Bueno, porque hay muchos detalles de nuestra propia historia que no sabemos o no conocemos, o quienes la conocen a veces, pues hasta, no sé si se avergüenzan, pero a veces, pues, como un sectarismo, yo creo que mal entendido, tergiversan las cosas. Por tanto, ¿qué pasa en esos 6 años? El rey se encuentra en un país esquilmado, un país que además no puede traer ya todas las riquezas de América, porque ese grifo se está cortando paulatinamente, y lógicamente con un resabio un poquito amargor de las clases de la pequeña burguesía que hay en España, un poco mucha, que podría estar interesada en la política, lo que podemos llamar en términos amplios los liberales o los protoliberales, como ustedes quieran llamar. Entonces, la crisis puede ser muy difícil y va a campear todo el temporal como puede. Ahí hundido, está perdiendo todos sus territorios. Cuando en plena guerra de la independencia el duque de Alburquerque, que es uno de los que salva Cádiz, cuando él llega con una columna de 10.000 hombres, los restos del ejército de Ocaña, y se planta en Cádiz porque le dan aviso que los franceses ya han pasado de Peñaperro y vienen para abajo, cuando el duque de Alburquerque con sus 9.000 y pico de hombres, una de las pocas divisiones que se salvan del desastre de Ocaña, llega a Cádiz, llegó a Cádiz, pero los franceses pisando los tableros que llegaron 5 horas después, 5 o 6 horas después. Eso lo describe maravillosamente un testigo presencial de los hechos, que era Alcalá Galiano, Antonio Alcalá Galiano. Entonces pone ya una barrera allí y ya los franceses nunca toman Cádiz. En el Pirineo los franceses sí toman Cádiz. Entonces, claro, cuando el tipo de Alburquerque, por definición, es un aristócrata que llega a Cádiz y él presume ser el salvador de Cádiz, la verdad es que durante las Cortes que se desarrolló con normalidad y nunca hubo esa, aunque hubo un asedio de Cádiz, pero nunca los franceses. Y además la bahía estaba custodiada por la flota inglesa y la flota española, y en Cádiz no faltó de nada. Incluso hubo no sé si llamarlo contrabandero, no sé, pero se sabe, y esto está también estudiado, que gran parte del ejército francés se abasteció bajo cuerda por los propios habitantes. Entonces, claro, cuando el duque de Alburquerque se lo quieren quitar del medio y lo mandan a Londres como embajador especial, el embajador titular era Apodaca, Luis de Apodaca, la misión oficial que lleva el duque de Alburquerque es agradecerle a los ingleses la ayuda que nos dan, pero la misión real que llevaba oculta, la secreta, era evitar a toda costa, ya en 1811, que Inglaterra reconociera a Venezuela, que ya se había independizado y tenía su propia constitución. Pero si Inglaterra reconoce a Venezuela en aquel momento, estuviera sido un efecto de ficha de dominó catastrófico para los ingleses. No la reconocieron, se cobraron esos favores de otra forma muy generosa con los españoles, pero de momento aquello se detuvo. Luego ya no hay cómo detenerlo y la economía cae en picado, el malestar del país es grande y muchas ciudades, sobre todo las ciudades portuarias, que lo que querían era una libertad de comercio. El rey, al gobernar como monarca absoluto, ejerce un proteccionismo que va en contra de los intereses de las clases económicas. No es casualidad que las ciudades más portuarias, La Coruña, Vigo, Barcelona, Cádiz, son las primeras que empiezan a tomar contacto con una reacción contra el propio rey. Una reacción que al principio es a título particular,
pero que luego, a partir de 1815, 1816, se va coordinando en una serie de intentonas que la historia le ha llamado los pronunciamientos. ¿Qué es un pronunciamiento? Un pronunciamiento es un acto de rebeldía por parte de un militar que no representa al ejército en conjunto, pero sí representa una facción del ejército que quiere, como la propia palabra lo dice, valga la redundancia, pronunciarse contra el absolutismo del rey. Los primeros, los Mina y como ustedes saben, aquello, todos fracasan, hasta que el último ya, el gran ejército de la isla, perdón, el ejército de la isla, porque estaba cantonado en Cádiz, la isla, en toda la provincia, el gran ejército destinado a embarcar a América, de cerca de 20.000 soldados al mando de Enrique Ordóñez, del gran Ordóñez, que tiene que embarcar a luchar contra la independencia de las provincias americanas, se queda aquí. Una epidemia de fiebre amarilla distribuye los batallones por toda la provincia, y el batallón que estaba en las Cabezas de San Juan, al mando del comandante Rafael del Riego, pues él por su cuenta y riesgo proclama la Constitución de 1800. Riego es un echavalante en un lenguaje que no entendemos, pero un tío que es echavalante, y sin pensárselo dos veces proclamó allí mismo la Constitución de 1812. Bueno, y así le fue. Fue un fracaso porque hizo la famosa columna de Riego, que salió de San Fernando con 1.500 hombres, cuando llegó a Málaga, que casi lo apedrea, lo que acaba pues bienvenida ya en la provincia de Badajoz, ¿verdad? Con 200, menos de 200 hombres, es un fracaso total, pero que no coincide con la toma de conciencia de estas ciudades portuarias más abiertas, contrarias al proteccionismo del absolutismo del rey, y en una relación causa-efecto. El rey se vio obligado el 7 de marzo de 1820 a jurar la Constitución, aquella famosa. El Tenerife está un poco cooptado, podría ser de frases ya míticas, y esta es una de ellas: marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional. O sea, el rey es consciente de que tiene dos opciones: o acepta la Constitución o le corta la cabeza, así de claro. Así de claro. Los militares vienen a poner la pistola en el pecho: majestad, o acepta la Constitución o tenemos una repetición de la guillotina en Francia. No es más. El rey fue listo, lógicamente, se adapta a todo, el rey acepta aquella. Y tenemos, repito, en marzo de 1820, la primera experiencia constitucional en la historia de España. Tenemos ya un monarca que está gobernando con una constitución, con un parlamento enfrentado, muchas veces entre ellos una prensa libre, donde se ponen como los trapos unos a otros con una facilidad tremenda, una prensa muy avanzada. El decreto de libertad de prensa de las Cortes de Cádiz de 1810, el programa de San Fernando todavía, le mandó muchas ampollas, no solo en el país, sino en el resto de Europa. Wellington, que en el fondo es un conservador, dejó escrito a su hermano, él tiene una correspondencia muy bonita con su hermano Henry Wellesley, que era el embajador de Inglaterra en España y que estaba en Cádiz, lógicamente, con toda la invasión. El embajador inglés está en Cádiz con otros representantes diplomáticos. Y entre la mucha correspondencia que él tiene, esta la dice muy bien Arlington, un libro que ya publicó en 1960, entre la mucha correspondencia que guarda Wellington con su hermano, con Henry Wellesley, él es un prepotente que quiere separar por encima del hombro. Hay una carta muy significativa cuando le dice: bueno, pues, querido hermano, hemos tomado tanta. Y una cosa dice: por cierto, los españoles me han nombrado duque de Ciudad Rodrigo. Lo dice como una cosa así un poco medio folclórica. Y Wellington, pues, bueno, él ve que todo esto, cuando analiza la prensa, él tiene una frase que escribe, dice: la prensa de Cádiz es una de las prensas más licenciosas y más desvergonzadas del mundo. Esto lo dice, y hasta usted ve los periódicos de la época de las Cortes de Cádiz, se ponen como los trapos, es una cosa tremenda, y se dicen de todo: que mete con el rey, que mete con los curas, que ponen mote a todo el mundo. Es una cosa tremenda, la historia de la prensa, ¿no? Y entonces en 1820 esta prensa vuelve, pero hermano, la opinión pública todavía se exacerba más, porque ya los liberales tienen la experiencia de la Constitución del 12, tienen la experiencia que brindan del tierra, de la reacción absolutista, no tanto como luego se han querido magnificar, sobre todo esta, de la otra ya ahora hablaremos, y esa opinión ya no es solamente la libertad de imprenta, son también las sociedades patrióticas, unos clubes
bueno, esto me encantó, creo que la Fontana de Oro, me parece uno de los episodios nacionales, él narra el ambiente que en Madrid se vivía con los clubes que eran casinos, eran ateneos donde la gente allí empezaba a hablar, algunos y la gente, algunos eran gente más o menos instruida, y no se sabía, uno se subía encima de una mesa y leía los periódicos que venía en la calle, los otros escuchaban, no había radio, no había televisión, y se animaban todo, y a la tercera o cuarta copita pues se animaban mucho más, claro, todo aquello ya era una efervescencia, se ponían allí también a veces, llegaban hasta las manos. Y luego están las sociedades secretas. En principio, la sociedad más fuste en la elaboración de la Constitución de 1812 es la masonería. A esta altura no vamos a hablar ahora de la masonería, que ya más o menos hablamos sobre ella, he escrito cosillas sobre ella, por aquí, por aquí. Ella habla de la masonería, no le importa a nadie, pero mucha gente no sabe lo que es, mucha gente excluye a ustedes, naturalmente, pero hace unos años todavía había cierto morbo por aquello de la masonería, porque esto no interesa mucho. Pero es verdad que la masonería, la Junta tiene cierto papel. Bueno, no hay ningún documento, en aquella época no había documentos. Los documentos que hay sobre la masonería, que están en el archivo de Salamanca, básicamente son de la República, de la Guerra Civil, y los puso allí Franco. Pero en esta época tan remota, digamos, aunque es historia contemporánea, pues documentos realmente hay pocos, pero indirectos hay muchos. La prensa gaditana de la época de las Cortes está llena de referencia a la masonería, o algo tenía que ver. Pero la del trienio es mucho más exagerada, porque ya no solamente está la masonería, sino que las pasiones políticas adquieren ya un rumbo, una tonalidad a veces tan cañita, que la masonería queda como una especie de sociedad secreta de derecha, junto con los anilleros, que son primos hermanos. Hay también una sociedad secreta un poco más a la izquierda, que son los comuneros, en referencia a los antiguos comuneros de Castilla, Vida, Bravo y Maldonado. En la prensa mismo, la prensa gaditana, las propias sociedades secretas se ponen como los trapos. Los comuneros a los masones le gritan en plan de sorna: ¡viva el riego con mandil! Y los otros, pues, los masones a los comuneros, pues lo ponen como los hombres vestidos de morado, ¿no? O sea, la franja morada aquella que recuerda a los comuneros de Castilla. Entonces, esto ocurre en el resto de España. Casi todos los prohombres del trienio pertenecen a alguna u otra sociedad, y según ustedes, en estas sociedades secretas, cada uno de ellos adoptaba nombres o mitológicos, o nombres de los clásicos latinos. Uno se llamaba César, el otro se llamaba Augusto, el otro se llamaba tal, o sea que todos ellos de una forma simbólica en el seno de la sociedad secreta. O sea, que hay también una guerra civil ideológica, ya hablaremos de ello, en el propio seno de la sociedad secreta. Entonces, ¿cómo empieza esto a descomponerse? Si hay un golpe de Estado y parece que la opinión pública, repito, un 90% del alfabeto acepta la nueva situación sin mayores derramamientos de sangre, salvo Cádiz, donde el 10 de marzo de 1820, curiosamente ya había el rey jurado la Constitución en Madrid, pero entonces no había tele, no había WhatsApp, no había nada, la gente todavía no sabía lo que pasaba aquí, en Cádiz, yo aquí, en Cádiz, y la gente, pues ya hay algunos rumores, la gente se echa a la calle, a la Plaza de San Antonio, a las autoridades para menos que les obligan a jurar la Constitución. El general Freire, que es el capitán general de la zona sur, y el gobernador militar de Cádiz, Campana, dudan, les empieza a decir a la gente que hasta que no reciban noticias oficiales de Madrid, ellos no se atreven. El general O'Donnell de Peñaperro había cortado la correspondencia con Cádiz, haciendo un poco doble juego, ver la venida, qué pasaba. O'Donnell no es ni un absolutista, ni tampoco es un liberal total en esta época, estoy hablando de Rico. Entonces, Cádiz queda aislado un poco, pero en medio de unas tensiones muy fuertes. Gente que ya se echa a la calle queriendo proclamar la Constitución. Las autoridades militares dicen que un poco de calma, que hasta que no vengan noticias de Madrid no tiran para adelante. Empiezan los enfrentamientos, gente que asalta los cuarteles. Después de la causa, hay una causa de 3 tomos que se hace luego de estos sucesos. Parece que parte de las tropas habían sido adicionadas con aguardiente y otras sustancias, no sabemos lo que es, o suponemos que puede ser algo psicotrópico, pero no sabemos exactamente qué pudo ser. Cogen a la
sorpresa, hay lanzamientos de piedra, hay algún que otro herido y al fondo de ahí se pasa a 72 muertos ese mismo día, con un montón de heridos, y esos son los sucesos del 10 de marzo de 1820, que lo analicé en el texto, lo estoy recomponiendo, siempre salen cosas nuevas en la historia, como ustedes verán, la historia es dinámica, y hago esta alusión porque es de los pocos sitios donde hubo sangre, hubo derramamiento de sangre. Pero por lo demás, bueno, empezó la actividad política, los gobiernos, los parlamentos. El rey, que es muy inteligente, repito, se presta perfectamente a su papel de monarca popular, no interfiere para nada en la política. El primer gobierno se llama de los presidiarios, y se llama así porque el trienio viene lastrado a la entrada del trienio, de la normalidad democrática, llamándolo democrática a lo de aquello que podía ser, viene lastrada por dos hechos. Un hecho de tipo funcional y otro de tipo más bien político. El hecho de tipo funcional es que se llama el gobierno de los presidiarios porque el rey tiene que sacar de la cárcel a los que mañana van a ser ministros porque estaban perseguidos por la ley. Y otro de tipo más jurídico-político, y es que, curiosamente, no hacía falta la confianza parlamentaria. Este es un vice del rey, el trienio que los gobernantes en aquel momento no supieron. Como los gobernantes no supieron, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz tampoco hacer una especie de, ¿cómo le diré usted?, de equilibrar más los poderes. Un hombre tan inteligente que muere antes de que las Cortes se promulguen, ya intuyó la necesidad de hacer un Senado, era joveñano. Saben ustedes que la segunda cámara es una cámara de relectura, para que las leyes se vuelvan otra vez a sopesar, se vuelvan otra vez, se maceren un poquito. Consultar con la almohada, como se suele decir. Consultar con la almohada en los regímenes estos es el Senado. Es esto que se ha aprobado con mucho cuerpo para pasar al Senado y de nuevo se vuelve a ver esa ley, se vuelve otra vez a ver qué pasa con esta ley. Curiosamente, fíjense ustedes, en la Segunda República no hubo Senado. Las Cortes fueron de una sola cámara. Es curioso. La historia está ahí siempre. Y ya Jovellanos apuntó la necesidad de un Senado, pero las Cortes no la aceptaron, como no aceptaron, por ejemplo, esta necesidad de la confianza parlamentaria, que por cierto es de cajón. Pero el rey se dejó llevar, no interfirió prácticamente, llama mucho la atención esto, no interfirió en la política del país en aquel momento. Y además, esto no quita para que el rey aceptara de buen grado su situación a ningún monarca absoluto de la época, ni a Carlos IV, ni al siempre bien hablado o bien denominado Carlos III, ni a Felipe. ¿Ustedes se creen a Felipe II que le quitara la soberanía? ¿Cómo hubiera reaccionado? A ninguno. Pero este rey, a pesar de que le quita la soberanía, de nuevo, él se presta al juego democrático y no interfiere. Pero eso sí, en su fuero interno no está a gusto y trata por todos los medios, a través de sus contactos diplomáticos en Europa, de hacerle ver a las monarquías europeas que su situación no es de mucho agrado. Pero el rey se presta al juego y nadie le puede tachar de interferencia prácticamente en nada. Aquí hay dos observaciones. La primera, ¿por qué he dicho Europa? Porque es una conservadora Europa del momento. Es que tuvimos la mala suerte de tener una de las constituciones la constitución más avanzada del momento, en el peor momento, valga la redundancia, cuando toda la Europa que no estaba, España era un garbanzo negro, Europa era la conservadora Europa del momento, que había surgido vencedora de las guerras napoleónicas. La Europa que nace después de Waterloo es la Europa de Metternich, es la Europa del resucitado Talleyrand, de Wellington. Es una Europa conservadora que no quiere saber nada de liberalismo, que no quiere saber nada de soberanía nacional, que no quiere saber nada de, hasta Francia, que le había cortado la cabeza al rey, que había tenido luego a Napoleón, vuelve a la monarquía en la persona de Luis XVIII. O sea, hasta la propia Francia vuelve a tener monarcas otra vez. Bueno, él, a través de su contrato diplomático, le hace ver al resto de Europa que él no está a gusto con esto. Claro, tengo en cuenta que esta Constitución de Cádiz, con todo esto de soberanía nacional, división de poderes, es un concepto de soberanía nacional total. Un diputado de Cádiz, un diputado que salga elegido en Cádiz, un diputado que salga elegido en Madrid, o un diputado que salga elegido en Barcelona,
es un diputado no de Barcelona, sino por Barcelona. O sea, representa a España por la circunscripción de Barcelona, pero no es un diputado de Barcelona, es por Barcelona. Y un diputado que se ha elegido en Cádiz representa a la soberanía nacional por su parte, por el trocito de Cádiz, pero no de Cádiz, sino por Cádiz. Ojo, estamos hablando de 1812 y de la primera de las 7 constituciones. Lo digo porque hay que leer un poquito de historia. Ya saben ustedes qué quiero decir con esto. Bueno, pues esta constitución para Europa causa un impacto total. Pero es verdad que la historia a veces es muy maniquea. Es una cuestión de buenos y malos, de blanco y negro. La historia no es ni bueno ni malo, ni blanco y negro. Los malvados franceses invaden España para quitar la Constitución y poner de nuevo al rey como monarca absoluta. Y los buenísimos españoles, que somos todos liberales y constitucionales, le plantamos cara a los franceses. Bueno, esto no es un cuento de hadas, esto no es así. Todo tiene su parte de verdad, pero no toda la verdad. En realidad, la intervención extranjera en 1822 se produce un punto de inflexión en la política española. Bien, es verdad que el rey se acomoda, acepta la Constitución y se presta, de verdad que, al menos aparentemente, sinceramente, al juego como monarca, no interfiere. Pero en 1822 se produce un proceso muy grave en España. Y es que el rey se está dando cuenta que ese demonio de los liberales que le habían presentado esa constitución tan malvada, bueno, menos lobos, en el sentido de que los que desde el golpe de Riego hasta julio, los sucesos del 7 de julio, 6, 7, 8 de julio de 1822, se da cuenta que quienes están gobernando son antiguos diputados de las Cortes de Cádiz, pero ahora un poquito ya más atemperados por el tiempo. Un Argüelles ya un poquito más mayor, más moderado, Moreno, Martínez de la Rosa, que no son tan revolucionarios como en principio se podía pensar. Punto primero. Punto segundo, cuando ve aquello, también se empieza a dar cuenta que precisamente por eso están haciendo una nueva generación de políticos que ven a esta gente ya como demasiado adocenados, como demasiado moderados, y quieren dar un giro de timón y hacer, digamos, un poquito, es muy peligroso los términos de entonces, o de ahora aplicados, para hacer un poquito más de izquierda, por entender ustedes de alguna forma. Nosotros surgen los comuneros, surgen ya políticos más, casi algunos abiertamente, hay un pequeño pacto aquí, que no sé por qué lo traigo, porque realmente el pueblo no le hago caso, me decía Rafael antes, trae un poco de papel y dice, pero ya van a hacer tampoco le va a hacer mucho caso, bueno, porque se va uno por otro derroteros. Y claro, empiezan a aparecer los primeros atisbos republicanos. Gente como General Puente, gente que ya empiezan a hablar con más a veces agresividad verbal por la figura del rey. En aquel momento el rey escribe a Vargas Laguna, embajador en Francia, estoy hablando de estos sucesos. Dice, Vargas, esto va cada día peor. Literalmente, los republicanos adelantan descaradamente. De todas partes envían representaciones para que cambie el gobierno, este gobierno moderado que yo le digo a ustedes. Todos a favor del pícaro Riego. En Cádiz y Sevilla ya no quieren obedecer al gobierno. Los sucesos de Cádiz y Sevilla, Cádiz siempre está a la vanguardia de todos estos movimientos. En Cádiz se permite el lujo, y es permitirse el lujo la expresión adecuada, de boicotear el nombramiento de Madrid de un jefe político. Y el jefe político es instrumental, el gobernador civil. Bueno, hoy tampoco existe el gobernador civil, pero quienes lo hemos conocido, la figura del gobernador civil, sabemos más o menos lo que era. Entonces, en el lenguaje de la época se llama jefe político. El gobernador civil que manda a Madrid y Cádiz, la gente lo rechaza y no lo quiere. Y ponen lo que Cádiz quiere decir. Y el gobernador militar igual, o sea, es una auténtica rebelión contra el gobierno. Es lo que yo en los capítulos míos llamo el desafío de Cádiz al gobierno. Entonces, claro, el rey, por un lado, dice, bueno, tengo unos moderados que no me están molestando mucho, pero empieza a aparecer una corriente a la izquierda que puede traerme problemas. Y al mismo tiempo hay una sobreactuación absolutista que planta cara al rey, porque ríanse de esto, pero es verdad, porque ven al rey demasiado a la izquierda, y es la regencia de Urgel. En el norte se hace un régimen ya ultraconservador
porque ve al rey un poco vendido a los liberales, o bien prisionero de los liberales, o bien incluso coqueteando con ellos, que es muy complicado. O sea, por un lado están unos moderados, un gobierno elegido, democráticamente, las elecciones de ustedes, para que ustedes se hagan una idea, la actualización de la Constitución de 1812 era de 1837, la segunda, y en la de 1837, por hacer una analogía, de cada 100 españoles tenían derecho a voto 5. O sea, es un proceso censitario. Esto de un hombre y un voto, esto viene ya muy tarde, esto viene ya al final, con Sagasta, al final del siglo, antes no, ni con Cánovas, ni con nuestro malagueño Cánovas. Cánovas es un conservador, que lo más que permite es que el 7 o el 8% de los españoles voten, cuidado, las cosas hay que decirlas, no vale. Entonces, claro, por un lado, pero por otro lado, él ve que le pueden comer la tostada lo que le viene detrás. Y entonces da como un golpe de Estado, eso sí, de hecho con una astucia tal que nadie lo puede. Pican otros, pero él se queda indemne, que son los sucesos de julio de 1822, donde incluso son encabezados algunos miembros del gobierno. El fiscal, ojo, de la época pide al rey que declare como testigo en el juicio, y entonces las cortes, no digo vendidas al rey, pero moderadas, ponen por primera vez en la historia, ojo, ejerce el derecho de inviolabilidad real. El rey se salva de ser, si no juzgado, por lo menos humillado a ser de testigo, los nombres, pero además el juez, a propósito del fiscal, a declarar por los sucesos de 1800. Que ellos se le echa tierra encima, pero es verdad que la opinión pública de izquierda toma ya lección de todo esto, y en las próximas elecciones que se llevan poco tiempo después son los exaltados los que llegan al poder. Ya no hay más gobierno moderado, y eso puede ser. Y ya el rey es donde ya empieza aparentando su gobierno, el monarca que se acopla al juego político constitucional, pero ya el rey empieza cada vez a gestionar más de todo esto, a conspirar fuera, hasta que al final de ese año, de 1822, se produce el importante Congreso de Verona. En Verona, las potencias europeas, las conservadoras potencias europeas, acuerdan intervenir en España. Como decía yo antes, esto es ni blanco ni negro. Para quitar la Constitución, no exactamente. Para devolver la ley como monarca absoluto, no exactamente. En Europa, el rey tampoco estaba bien visto, por lo que tenía fama de hombre un poco, pues eso, doble juego, no muy claro, vengativo. Todavía el rey estaba muy manchado de sangre, porque la reacción de 1814 tampoco fue muy violenta, muy salvaje, pero tenía fama de cierta doblez. Es verdad que no había tenido contemplaciones con todos los pronunciamientos. Todos los que se habían pronunciado hasta el joven veterano de con 16 años en Valencia fueron todos fusilados. Ahí no hubo contemplación. Pero Europa tampoco quería que España volviera al absolutismo. Pero tampoco quería la Constitución de 1812. ¿Qué se dirime realmente en Verona? En Verona lo que se dirime es que haya un cambio de Constitución. Que la Constitución sea retocada. Esto en parte, bueno, tiene cierto sentido, porque había un desequilibrio tremendo. El legislativo tenía infinitamente más poder que el ejecutivo. Esto es un fallo de raíz, un fallo de nacimiento que ya traía la Constitución de Cádiz. Pero, por otro lado, ojo, uno de los artículos, el cierto, lo traigo por aquí, para que lo traigo, si todo el mundo lo ve encontrar. Uno de sus artículos, el artículo 189, no me haga mucho caso, dice literalmente que no se puede tocar ni una coma de esa Constitución hasta pasados 8 años. Sí, 170. El original, el otro es el de la... No se puede tocar una coma de esa Constitución hasta pasados 8 años. Pero el constituyente de Cádiz sabía muy bien lo que se jugaba. Nada de cambiar la Constitución, cuidado, hasta que no pasó 8 años aquí no se toca nada. El tonto tampoco era. Sabía, conocía muy bien el plan. ¿Y qué pasa? Que es donde viene el dilema. Bueno, pero que usted, dicen algunos españoles que están en Verona, cuidado. Todos los españoles eran liberales a ultranza y representantes diplomáticos porque tratan un poco de enfriar todo aquello, porque la decisión está clara: intervenir en España. Fíjate usted lo que es que un cuerpo de ejército europeo intervenga en España. A mí me da Ucrania. La
pensiones del trienio también nos valen para nosotros hace 200 años. El es muy importante, pero también por esa misma razón nos invadieron nosotros. Tampoco hace tanto tiempo, 200 años de historia, y más en España, que tenemos una historia muy larga, muchos siglos. Y claro, acuerda, intervenir en España. Pero intervenir en España, ojo, le van a decir, oiga, pero si la Constitución del 12 se aprobó, al 23 han pasado 12 años. Porque recuerda, el 22, pero bueno, 10 años, aunque llegan las tropas, llegan en el 1823, hace ahora 200 años. Han pasado 10 años. Dice, sí, pero ojo, del 14 al 20 la Constitución no estuvo en vigor, lo que se dijo lo cuenta. Ahí viene la gente, los juristas se critican. Entonces, ¿cuál es realmente? ¿Cómo se vende esto? Pues se vende esto que los malísimos europeos, en este caso franceses, invaden España porque los buenísimos españoles somos todos los españoles liberales. Ni Europa quiere a Fernando VII como monarca. No es eso. Incluso Angulema, ahora hablaremos de él, que capitanea. Angulema es sobrino del rey de Francia. ¿Y por qué Francia toma tanto protagonismo en esa invasión europea? Podrían haber venido más alemanes, más prusianos, más rusos. Y viene casi el 90%, 80 y tantos son franceses. ¿Por qué? Porque Francia, después de la derrota de Waterloo, necesitaba de nuevo un protagonismo en la historia europea. Francia había quedado muy alicaída, la derrota de Napoleón había mermado mucho el prestigio de Francia en la conservadora Europa, y Francia de nuevo necesitaba emerger. Aparte de que era vecina nuestra, Francia necesitaba de nuevo otra vez protagonismo. Y el protagonismo lo encuentra a través de España. Es el ejército de ocupación, porque la historia llama a los feministas de San Luis, lo he conocido hace poco, como hemos dicho otra vez, San Pedro Gala, ese que eran demasiados hijos para un santo. Y ojo, de eso no eran 100.000, eran 117.000. Se nos olvidó decir que casi 20.000 hombres eran españoles, la que era ejército. No todo era blanco ni todo era negro. Ni los franceses vienen a quitar la Constitución, lo que quieren es actualizar un poquito más esa Constitución y buscar un equilibrio de poder. La verdad que ese equilibrio es a favor del rey, se reclariza. Darle más poder al rey, me imagino que ya luego el rey se encargaría de hacer las componentes que él viera. Bueno, era Fernando VII, pero no era para que. Y además, Angulema lleva dos cosas de ventaja. Una, que haya la más generosa amnistía posible con aquellos que el rey no trague, y cambiar el texto en la medida en que se puede más conservadora. Nada más. Y Angulema se planta en España pero sin pegar un tiro. Hay una descripción, esa sí la voy a leer a ustedes, de la entrada de Angulema en muchos casos tremendo, porque quita muchos mitos de lo que es la historia, o de la historia en general. Tanta tendencia que tenemos ahora al revisionismo histórico, a las memorias históricas, a hacer una. No, mire usted, que la historia es más complicada, y la historia básicamente hay que dejársela a los historiadores. La interpretación ya es otra cosa. La entrada de Angulema en Burgos la narra un cronista local de la época y escribe esto, dice: un cortejo magnífico precedía a su Alteza Real. Su Alteza Real era Angulema, el sobrino del rey de Francia. Porque no tenía hijos varones y veía a Angulema a su sobrino como un hijo suyo. Un cortejo magnífico precedía a su Alteza Real a su llegada a la ciudad. En medio de la multitud se veía sobre una especie de trineo a un individuo mal vestido, con la tez pálida y el cuerpo cargado de cadenas. Representaba a la Constitución y a las Cortes. El pueblo lo cubría con barro y gritaba: ¡viva el rey! ¡Muerte a la Constitución! ¡Gloria a los franceses! Un testimonio como este podemos decir mucho. Angulema se encaja en despeñaperros sin pegar un tiro. El general Beaumont, cuando el único que le hace un poco de frente a los franceses es el general Plasencia. Pero Plasencia, cuando ve la superioridad francesa, tiene que salir corriendo. Y Beaumont escribe aquel día: solo la noche vino a detenernos. Claro, el gobierno ya cuando supo que Angulema y Europa primero cuando cunde el pánico en Madrid, cuando se enteran que Europa decide intervenir en España, el rey encantado de la vida, claro, me van a devolver otra vez mi poder absoluto, o por lo menos me van a equilibrar más. Pero se alarma todo el gobierno, y cuando ya cruza el Bidasoa,
el gobierno recula de Madrid a Sevilla. Y las cortes están en Sevilla, el gobierno en Sevilla, hasta que llegan las noticias de Peñaperro y entonces dicen que hay que irse para abajo. Y ahora el gobierno de Calatrava, varios gente, a ver quién le pone el caja de la gata. A ver quién le dice al rey que irse para acá. A ver quién. Porque el rey, muy todo lo que ustedes quieran, muy feroz, los violentos pero ante el rey todo gran cabezazo y una delicadeza, el rey lo trata con una delicadeza hasta el final, hasta el final. ¿Quién se atreve a decir? Y al rey cada vez que van a verlo dicen que él no se mueve de Sevilla. Y que lo que alega es que Cádiz, y es verdad, esto era verdad, en aquella época secularmente padecía la fiebre amarilla. La fiebre amarilla siempre a la caída del inicio del verano, la fiebre amarilla siempre, bueno, la de 1800 justo, fue tan terrible que se llevó, pues, más de la cuarta parte de la población de Cádiz se la llevó antes, esto aceleró las obras del cementerio de San José, por ejemplo. Pues a ver, se plantea y dice que ya no se puede decir, y que no hay forma, y los liberales se vienen a ver. Al rey no puede moverlo de la oreja, y más ya con los franceses. Y entonces Alcalá Galiano, el diputado Alcalá Galiano, se saca de la manga un artículo, el artículo 173 creo que dice que por impedimento moral el rey puede ser, digamos, por decirlo de una forma un poco fina, privado de su poder. Y, o sea, más o menos que venían a declararlo loco, porque era una locura que teniendo los franceses al lado, el rey no quisiera moverse de allí, claro. Él viene el doble juego. Mientras que para los liberales, los franceses vienen a cargarse de la Constitución, porque aquí ya no se simplifica, se habla claro, para el rey no va a libertad. Todo es un juego muy hipócrita, los ministros, el rey, la Constitución, aquello. Hasta que ha cargado las cortes reunidas allí en Hermenegildo, de Hermenegildo en Sevilla, un día ya pegan 4 puñetazos encima de la mesa. Le digo, aquí ya no hay medias tintas. Nos la jugamos todos. Aplicamos este artículo o el rey nos deja vendido y además los que tenemos que ir para acá somos nosotros. Y le aplican ese artículo. Y el rey con la sombra y se lo levanta cuando el rey llega a San Fernando. Mira al Alcalá y dice que ya no estoy loco, ¿no? El rey era así, el rey era muy bueno. Entonces, claro, la única forma curiosamente, todo se hace salvando la forma, aplicando la Constitución, y se sacan de la manga ese artículo de la Constitución. Y se saca al rey acá, y responde, este es el ocaso y el final del tema. Este ya no es el ocaso, este es el final del tema. Estamos en el punto final, capítulo final, pero eso lo irá acabando, lógicamente. ¿Y qué pasa ahora? Los franceses ya llegan a Sevilla y Cádiz está un tiro de piedra. Las defensas de Cádiz, muy limitadas. El gobierno lo da tan por perdido que las defensas de Sanlúcar ya no cuentan. Simplemente del puerto de Santa María para abajo. Las fuerzas que defienden en aquel momento Cádiz no llegan a 16.000 soldados. Y de caballería no llegan a 300 jinetes. El resto ya en un reducto que comprende Cádiz, Puerto Real, San Fernando, ni Chiclana. Chiclana cae ya en poder de los franceses. Y hay un elemento que es clave para entender esa caída del trienio, que durante la guerra de la independencia Inglaterra nos ayudó. Los ingleses nos daban duro a 4 pesetas. ¿Por qué nos ayuda Inglaterra? Porque a ellos les interesaba un frente abierto y poderoso en la península, porque mientras más soldados tuviera que... Pero llega aquí tenía casi 300.000 soldados. Cuando Napoleón, cuanto más soldados tenía aquí en la península, eran soldados que no estaban en el resto de Europa fastidiándole a ellos. Pero ahora Inglaterra no se juega nada. Inglaterra nos deja vendido. Dice cínicamente que esa no es su guerra. Inglaterra de lo que está interesada es en las provincias americanas que ya se están independientes. Inglaterra quiere hacer comercio con ellos. La guerra esta. Y incluso el propio embajador William Acull, que está en Sevilla, cuando el rey regresa, ya viene a Cádiz, ya se va a Gibraltar. Y Inglaterra se lava las manos y nos deja a merced de los franceses. Bueno, ya nadie nos puede salvar en aquel momento. La causa liberal está herida de muerte. Cádiz aguanta aquí, siguen guardando la forma, las cortes se reúnen en Cádiz, el día 12 acaba la legislatura y el rey se presenta en las cortes a clausurar la legislatura. Aquello es todo surrealista.
Las Cortes están legislando sobre las escuelas que puede haber en Perú, la normativa de la marina mercante en las costas. O sea, están en otro mundo. Están al margen de la realidad. La pregunta es, ¿para quién estaban legislando? Para nadie en aquel momento. Pero bueno, el rey presente y el 12 de agosto hecho su discurso de clausura, apelando a la libertad y que luchara la dignidad de la patria, los premios que los discursos se los había hecho el gobierno, que ustedes entenderán. Pero se vuelven a los al final. Y al final, en la caída del Trocadero, acabó como empecé, con el islote, un caramelito por ahí, ¿tienes o no? Agua, no, el caramelito ese de, perdón, lo del caramelito es porque es un caramelito de jengibre que me ayuda. Me he acordado que había agua, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, la caída del Trocadero, el Trocadero se ustedes que es un fortín que hay entre Puerto Real y Cádiz, y hay dos figuras claves en la defensa de esta zona de Cádiz. Una es además se le ha hecho un poco justicia, una es el coronel Gracel. Un coronel es un hombre de artillería que tiene una visión táctica tremenda y le saca partido a las pocas fuerzas que hay aquí, fortifica todo eso. Y el otro es Mendizábal, el gran Mendizábal que luego será el artífice de la desamortización, 13 años después que los ministros más liberales, en aquel momento lo llaman, era un hombre de negocio, muy vinculado siempre al liberalismo, muy vinculado a la cátedra de Guis, a Moreno, y es el que organiza aquí pues toda la intendencia de Cádiz, para que aquí no falte nada a las tropas, pero tampoco falte nada a las tropas. Entonces a Mendizábal se le ocurre la idea, en Londres había depositadas en un banco inglés 40 millones de reales, que eran parte de las compensaciones que todavía Francia estaba pagando por todos los desperfectos que le había causado España cuando la guerra de la independencia. No eran para el Estado español, eran para particulares que habían sido afectados por su granja, o su fábrica, o su finca. Claro, los tienen que indemnizar. Lo que dejaba es una jugada muy peligrosa, y es que se quiere apropiar, gira letras a favor de o en contra, para que ese dinero vuelva a cuenta de ese dinero, con esos 40 millones de reales. Claro, era una jugada muy peligrosa porque realmente él, en los documentos que envía, dice que pertenecen al gobierno español. No era una verdad del todo cierta. No pertenecían a España, pero no al Estado español. Era para indemnizar a muchos particulares de la anterior guerra de la independencia. Y gira las letras, claro, el cónsul Machado, que se la cogía con un papel de fumar, cuando ve aquello, las letras las protestas. Claro, aquello ya tiene un efecto, pues Mendizábal pone dinero de su bolsillo. Como ya es primer ministro muchos años después, ya ha muerto Fernando VII, lo primero que hace es cobrarse para él, reponer en su bolsillo ese dinero. Pero ya la defensa de Cádiz es trágica, es dramática. El último artículo que yo os mandé de ayer o desde ayer es de mi hijo, precisamente porque trabajó esto en la revista Matagorda, es un estudio en profundidad de esto, y es verdad que se recurre un poco a la ética, se recurre un poco también al optimismo. Es verdad que la cancioncilla aquella de la época de 1812, con la bomba que tienen los franceses, se hacen las gatitonas tierras de Tony, ahora esa cancioncilla vuelve a aparecer, pero cambiando un poco la letra. Ahora es el tonto de Angulema, antes era nosotros, ahora es el tonto de Angulema, antes era Suchet, ahora ya la actualizan un poco la maquilla y ahora es Angulema. Y bueno, pero es una causa perdida, que yo llamo aquí. Razón de ser. El rey está alojado en la aduana, la actual Diputación Provincial de Cádiz, ustedes la conocen, y él está en contacto con, tiene muchas formas muy sofisticadas de saber, él está perfectamente informado de todo, siempre lo estuvo, desde que estuvo prisionero en Francia, a la época del trienio, el rey estaba perfectamente informado, el tío que mejor estaba informado del país. Y el rey ya sabe que esto es una causa perdida y llega a un acuerdo con las propias autoridades liberales y le mandan un mensaje a Angulema diciendo que ya no hay más resistencia, que bueno, queda libre, porque tampoco hay una rendición formal, de que Cádiz no se rinde a los franceses. Esta es la gran ironía, sino que los franceses 3 días después entran en Cádiz en auxilio del rey. O sea que los franceses es todo de un civismo, es que claro, todo es muy rocambolesco.
Los franceses lo ven como invasores. Vienen a reponer al rey como monarca, si no totalmente absoluto, eso será objeto luego de conversaciones y de tratados, pero de darle un poco de más poder ejecutivo, que se lo han quitado todo. Entonces, Cádiz queda durante 3 o 4 días lo que en términos como París en la Segunda Guerra Mundial, como ciudad abierta. Queda como ciudad abierta donde entran los franceses, pero no hay una ocupación, tampoco hay una humillación, pero claro, los franceses se quedan hasta 1828 aquí, se quedan en Cádiz. Hay un destacamento pagado por el gobierno español, como digamos protectores del rey. Son tropas que protegen al rey. Todo esto es un cinismo atroz. La verdad es que el rey parece que se ve un poco obligado luego a beneficiar un poco, a corresponder a Cádiz, y en 1829, cuando ya los franceses han ido, le concede a Cádiz el Puerto Franco. Bueno, aquello ya tampoco supuso mucho alivio para la estrecha economía capitana que ya Cádiz, que era como una ciudad de provincia de segunda o tercera categoría a lo largo del siglo XIX, porque ya la geopolítica cambia totalmente. Entonces, bueno, pues este es el final del trienio. Los franceses prácticamente se plantan en la bahía, la mínima, la poca resistencia que hay, el Trocadero, Santipetri, aquello se ve que ya hay muchas tropas aquí desertan, ¿a qué vamos a luchar? Hay un pique entre los milicianos y el ejército los militares y los milicianos, no se fían unos de otros, deserciones, miedo, y al final pues la cosa está tan hecha que no hay que seguir luchando ni nada, sino un simple acuerdo con Angulema, que está al otro lado de la bahía, y el rey cruza final ya de octubre, ya el primero ha prometido un perdón real a todo el mundo. Ya. Es curioso porque el día 2 de octubre todavía los franceses no han enterado, con esto acabo, no han enterado del Cádiz. En la Alameda de Cádiz, y Alcalá Galiano se encuentra con Manzanares, que había sido ministro con el último gobierno liberal, de los exaltados, y dice, y al pronto, como diciendo, me llevé un chasco con Manzanares, porque él le dice a Galiano, todo el mundo se ha hablado de usted. Galiano, tengo que explicarle una gran inquietud que tengo una gran preocupación. Claro, Galiano, pensando la que se le venía encima, lo asoció directamente al tema político, la asociación que iban a quedar estos liberales. Y Manzanares dice, ¿puede usted recomendarme algún balneario? Porque tengo mucha artrosis y necesito un poco unas curas. Yo me quedé totalmente asombrante la ingenuidad de este buen hombre, porque claro, si Fernando VII 2 días antes había prometido un perdón real, pues todo el mundo lo creyó. Alcalá Galiano, que era perro viejo, no se lo creyó. Aquella misma noche salió pitando para Gibraltar como me pitaba, pero los que salieron aquí ya sí lo pasaron muy mal. Ahí ya una represión fuerte, ahí ya casi la primera guerra civil entre liberales y conservadores, izquierda, derecha, el lenguaje que me gusta, el gran exilio español ya, sobre todo a Londres y a Francia, pero ya no pueden volver, muchos no vuelven, mueren en el exilio, con la añoranza del exilio, no pueden volver a su patria. Es verdad que cuando muere el rey en 1823 hay una amnistía general, vuelve un cambio de régimen y luego se vuelve otra vez al liberalismo, y la cosa, bueno, pues se encauza en los fiscales, pensar que mucho, me parece a mí. Entonces, esto es un poco la lección agridulce del trienio, ¿verdad? Y eso sí, lamentar muchísimo que esto a nivel nacional haya pasado desapercibido, que estas lecciones, que son auténticas lecciones de la historia, hayan pasado desapercibidas. La primera vez que en España tiene un monarca constitucional, tiene un monarca constitucional, que España es invadida por Francia para quitarle la Constitución, o por lo menos retocársela, saltándose a la torera el derecho de un país libre a ser invadido y es invadido, la guerra de Ucrania que tenemos ahora, en fin, el permitirse el lujo de presidir de una gran elección para nuestra historia relativamente reciente, como fue el trienio. Ese es el ocaso y la caída en esta hora y media abusando de su benevolencia, que aquí hemos, si no desarrollado, por lo menos tratado de desarrollar, por lo cual pues doblemente otra vez gracias a todos ustedes. Bueno, José María, muy agradecido por la tan amplia y ilustrativa exposición.
cuestión. Lo de amplia por segunda, ¿no? No. Ha sido magnífica. Bueno, como suele ser norma común en este Ateneo, tenemos todavía un minuto por si ustedes quieren formular alguna cuestión al conferenciante. Jesús. Yo me gustaría decir que ya lo hemos hablado alguna vez, que la Constitución del 12 es realmente un programa de modernización del país. Es la primera vez que se reconoce la soberanía en la nación. ¿Y cuál es la nación? Todos los españoles, inclusive de ambos hemisferios. Efectivamente, la soberanía va al pueblo español, porque no se sabe tampoco quién era el rey, si era Pedro Reyes, si era Carlos IV, si era Carlos VII, y de ahí la preponderancia del legislativo, de las Cortes. Pero sí abre el tema de lo que es una nación. La nación, yo creo que debería de ser el mito fundacional de la nación española. La soberanía reside en el pueblo. Otra cosa en la nación, no del pueblo. En la nación. En la nación son todos los. Es una matización. Pero la nación es todos los españoles. No diferentes nacionalidades. Hemos hablado antes, ha hablado de Companys, ¿no? El diputado catalán, que si yo soy de Cataluña y no por Cataluña. Pasa lo mismo con los del País Vasco, que inmediatamente después dice sí, pero tenemos que jurarlo en la Junta General de Vizcaya y de no sé dónde, pero después. Pero lo que quiero decir es que sí fue un programa de modernización. El tema de la nación. El ejército ya no pertenece al rey, el ejército es de la nación. Eso es fundamental. Curiosamente, el don Carlos Marx, y perdón por la cita, ya dice que el ejército es realmente el principio de Estado. A partir de la guerra de independencia se constituye en sí mismo como organización. Se proclama el servicio militar obligatorio. Avanza también en los ayuntamientos democráticos. Es la primera vez que los ayuntamientos no son los regidores nombrados por el rey, sino elegidos con sufragio censitario, en doble vuelta, ¿vale? Pero son los primeros ayuntamientos democráticos. Los presupuestos también son controlados por el Parlamento, ¿no? Por el legislativo. Pero efectivamente adolece de una falta de técnica jurídica, que es que los miembros del gobierno no podían ser diputados de Cortes. Con lo cual, el problema del gabinete, que le llaman los académicos, ¿no? Si el gobierno no sale del legislativo, lo nombra el rey. El legislativo le da o no la confianza. Es el caso de Feliu. El rey dice, bueno, nombren ustedes el gobierno. Dice, no, la competencia es del ejecutivo. ¿Vale? El rey nombra a Feliu y nombra y el parlamento dice, no, eso no nos gusta. Entonces el rey dice, bueno, esta gente, tú lo has dicho antes, ¿no? Ya ves que no hay una madurez política suficiente como para asumir el mismo. No sé, yo he gustado este tema, pero lo del programa de modernización. Es que todo lo tienes mucha razón. Muchos historiadores coinciden hoy en que la Constitución de 1812, más que un proyecto básicamente político, claro, fue un intento de modernizar el país. Tiene un artículo impresionante, creo que es el 184, usted sí quiere hacer. Dice, en todos los pueblos de la monarquía hispánica habrá escuelas de primeras letras. Es la primera vez que la obligación es obligatoria. Es que el gobierno impone la obligación obligatoria y gratuita para todos los españoles. Para ser oficial del ejército ya no hace falta ser noble, sino que cualquiera que se presente a un examen es oficial del ejército. Se crean los presupuestos del Estado, y la fiscalización por parte del Ejecutivo. De todas formas, en las Cortes de Cádiz, lo que choca de verdad hasta ese momento es una nueva forma de entender la nación española. Hay un antes y un después en las Cortes de Cádiz. Es verdad que con el paréntesis de la caída del trienio hasta la muerte de Fernando VII, que son 3 años, pero salvo eso, ya el liberalismo será imparable. El Estatuto Real, la Constitución del 27, la Constitución del 45, la del 69, la del 76 de Cánovas, y eso será imparable. Pero es que en el momento de la génesis de la Constitución fue muy difícil ese concepto de soberanía nacional y esa igualdad para todos los españoles. Un señor es diputado por Cádiz y no de Cádiz,
Un señor es diputado por Barcelona y no de Barcelona. Esto costó sangre, sudor y lágrimas conseguirlo. La cosa que ha chocan dos conceptos que hasta ese momento uno era el tradicional y otro era el innovador. Chocan frontalmente dos conceptos a la hora de entender la configuración jurídica y territorial de España. Que era la España del antiguo régimen, que era la España de los fueros, de cada una de sus peculiaridades, de sus autonomías, de sus pesos, de sus medidas, que era el que el Estado se meta lo menos posible en nuestro territorio. Eguía y López de Letona, el diputado por Vizcaya, está recogido en las actas, se niega a jurar la Constitución porque va en contra de los fueros de Vizcaya. Está recogido en la ley. Pero se impuso la corriente más innovadora, más moderna, el centralismo español, para que todos los españoles fueran iguales ante la ley. No hubiera distinción entre vascos, catalanes, andaluces, extremeños, no, todos iguales. ¿Por qué? Porque era lo más progre que había, lo más revolucionario. La Francia centralista, Francia se prefiere Liga de la Autonomía, Francia impuso aquello, era lo más liberal, lo más avanzado, lo más de izquierda, podemos decir que había. Y las Cortes optan por ese modelo de igualdad. Libertad, igualdad y fraternidad. Y eso lo adoptan las Cortes de Cádiz frente a ese modelo que ellos verían anquilosado, obsoleto. Que un señor, poco antes de las Cortes de Cádiz, que viajara de La Coruña a Valencia, tenía que pagar aduana varias veces y cambiar moneda varias veces. Y las varas, los pesos eran distintas. Ahora se unifica todo eso. Las medidas, las fronteras se quitan. Entonces, es un proyecto modernizador, claro. Es algo más que un proyecto político de la Corte. Ahí se coincide mucho. ¿Una pregunta? ¿Nadie se anima? Ya, llevamos mucho tiempo animados ya. Yo creo que sí, bueno, pues reitero el agradecimiento. Es un honor, que es una pena que lo comentan, ¿no? El olvido de este bicentenario, y al menos por vosotros, por el Club Liberal, por tu presencia, y que esta TN también ha contribuido un poquito en el espacio y a acompañarnos a todos. Pues es importante que se haya realizado algo, pero verdaderamente es una auténtica pena, y tanto que se habla de memoria histórica, pues bueno, ha quedado parado hacia un lado. En fin, reitero el agradecimiento a José María, a Jesús Pérez Lanzar, a Rafael O'Donnell como presidente del Club Liberal 1812. Continuaremos con nuestra colaboración, indudablemente. Te esperamos de nuevo. Bueno, yo siempre lo que soy en Málaga, no sé. Pues entonces vendrás. Y como siempre agradezco al público presente que nos acompaña. Y seguiremos haciendo cultura en el día a día. Muchas gracias.